Muy bien, muy bienvenidos a todos los que nos están mirando allí también en vivo, los que ya estaban conectados acá en la reunión de Zoom y los que nos miran por YouTube. Muy bienvenidos, tengan un feliz sábado. Hoy vamos a tocar un tema que por allí puede ser bastante controversial por algunas personas. La idea no es para nada imponer ser conciencia de alguien, ¿no? O sea, me refiero a imponerles una forma de actuar, sino que la idea es que al final de esta presentación cada uno tome su propia decisión, pero con el conocimiento de la causa en cuestión. Y estamos hablando acerca de una festividad que muchas personas ven como algo muy inocente, pero en realidad eh, en realidad todas estas festividades esconden un trasfondo muy oculto. Y vamos a ver, de verdad, a mí me pareció muy impresionante. Yo ya había estudiado este tema antiguamente, pero no me había percatado de ciertos detalles. Y es por eso que decidí titularlo El plagio de Satanás, porque siempre plagia todo lo de Dios. Todo lo que tiene que ver con la parte divina, la parte bíblica, la verdad bíblica, siempre por Satanás es plagiada para llevarla a su propio punto, ya sea en cuanto a las falsas creencias y doctrinas y también en cuanto a lo que es el satanismo puro ya directo, o sea, explícitamente abierto, tanto para el satanismo disfrazado de cristianismo como para el mismo satanismo como tal. Por eso es importante tener en cuenta el trasfondo y quedarse más que nada con las evidencias. Tenemos la historia avala tremendamente todo lo que nosotros podemos llegar a estudiar, y también tenemos la palabra de Dios, que es la única guía segura. Es el único que quiere que nosotros podamos llegar a un conocimiento verdadero. Y vamos a ver por qué esto es un plagio. Porque Halloween, ¿sí? El llamado Halloween famosamente, es un plagio de algo de Dios. Y para ello tenemos que primero enfocarnos en lo que nos dice acá acerca de las cosechas, ¿ok? En el calendario bíblico. El calendario bíblico, hebreo más que nada, el calendario que usaban los hebreos para iniciar el año, ya lo habíamos estudiado. ¿Recuerdan cómo era que comenzaba el año? Con esa luna nueva, ¿sí? Aparecía la primera uñita, iban los dos testigos a mirar el campo de cebada y ahí es donde se daban cuenta que ya empezaba el Rosh Hashanah, que es el año nuevo, digamos, el primero de Aviv. Y a partir de allí se iban cuadrando todas las otras festividades durante el resto del año. Ese era el comienzo. Ahora tenemos a Tishri, ¿sí? Tenemos a Tishri como el séptimo mes, donde se festejaba Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, Yom Kippur, el día de la expiación, y Sukkot, que sería la fiesta de los tabernáculos. Y en la fiesta de los tabernáculos, nosotros habíamos estudiado varias cosas con respecto a esto, que Sukkot es la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas, que ya la habíamos visto anteriormente, nos llevaba a que era una celebración por la cosecha. Entonces vamos a Levítico 23:39, donde nos habla qué es lo que sucedía aquí. Pero a los 15 días del mes séptimo, Triatishri, en la secuencia de otoño, en la estación de otoño, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Y aquí vamos a ver este esquema que ya les había mostrado, que la fiesta de las trompetas o los tabernáculos o lo que tiene que ver justamente con todas estas festividades del último mes tenían varias implicaciones hacia la segunda venida de Cristo. De hecho, es una representación del jubileo, la trompeta final, ¿sí?
que será tocada cuando Cristo venga, ¿verdad? Con voz de arcángel, con trompeta de Dios, etc. La segunda venida de Cristo, por ende, y es donde se manifiesta la gloria de Dios sobre el campamento, mientras el pueblo habita en cabañas o tiendas. Pero también es una representación de los que recolectaban los frutos de la tierra, pero también esto es una simbolización o una representación de la recolección de los frutos de Dios, sí, que seríamos nosotros, cuando Él venga por segunda vez para su pueblo, esa recolección del pueblo, los frutos de la tierra, que sería el trigo, en realidad la harina, el jugo de uva y la oliva, ¿sí? El aceite, la vid. Tenemos, por lo tanto, una cosecha aquí en este mes. Y hay una celebración por esa cosecha. Una fiesta. Sabiendo esto, vamos a ir viendo el origen de Halloween. El origen de Halloween viene desde la cultura celta. ¿Okay? Tiene su origen en la cultura celta. Samaín es la festividad de origen celta más importante del periodo pagano en Europa, hasta su conversión al cristianismo, al catolicismo en realidad, hasta que Europa se convierte al catolicismo, era una de las fiestas más importantes que se celebraban en toda esa zona, donde habitaban los celtas. En la que en la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre servía como celebración del final de la temporada de cosechas en la cultura celta, que era considerada como el Año Nuevo celta. Interesante este punto, ¿verdad? Se celebraba las cosechas. Justamente en otoño. Bueno, seguimos leyendo. Comenzaba con la estación oscura, que sería otoño. Es tanto una fiesta de transición, el paso de un año a otro, como de apertura al otro mundo. Su etimología es gaélica y significa fin del verano. Por lo tanto, también hay se abren portales al otro mundo, según lo que nos comentaba aquí. Bueno, cuando Cristo venga por segunda vez en tabernáculos para recolectar los frutos de la tierra, celebrar esa cosecha, también habrá un paso de apertura, una transición de este mundo al venidero, ¿verdad? Al cielo. Un portal se va a abrir para que nosotros hacemos. Pero aquí se celebra algo del lado oscuro, pero muy similar. Y bueno, esta es la imagen que quiero que tengan en cuenta con el comienzo de los meses, ¿sí? Del año, Aviv, la cebada, ¿sí? La luna, la cosecha. ¿Por qué hay que relacionar esto? Porque el calendario celta dividía el año en dos partes. ¿Sí? La mitad oscura comenzaba en el mes de Samonios, lunación octubre, noviembre. Sería Samonios o Samaín. Y la mitad clara a partir del mes de Diamonios, lunación de abril, mayo. Se consideraba que el año empezaba con la mitad oscura. Así, Samonios se convertía en el año nuevo celta. Todos los meses comenzaban con la luna llena. ¿Cuándo comenzaban los meses para los hebreos? Con la luna nueva. Y para esta cultura pagana, con la luna llena. Todo lo contrario, o sea, todo lo opuesto, ¿verdad? Muy interesante porque siempre es todo lo opuesto. Pero utilizando los mismos elementos, pero al revés. Así es como trabaja Satanás. Muy bien. La celebración del Año Nuevo tomaba lugar durante las 3 noches de Samonios, la luna llena más cercana entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. Las lunas llenas marcaban el punto medio de cada mitad del año, durante las cuales se celebraban festividades. El calendario
de Coligny marca la luna de pleno verano, sin embargo, omite la de pleno invierno. El calendario fue diseñado para alinear las lunaciones con el ciclo agrícola. La posición astronómica exacta del Sol se consideraba menos importante. Por lo tanto, ¿cómo era diseñado el calendario de ellos? Para alinear las lunaciones con el ciclo agrícola. ¿Les suena de algo? Muy parecido, ¿verdad? Muy parecido a lo que sucedía en el pueblo judío, en el pueblo hebreo. Ellos cómo se guiaban en los años, tanto mirando la luna, pero también las cosechas. El ciclo agrícola. Interesante, ¿no? Y aquí pueden ver ese calendario que ellos tenían, ¿sí? Una simbolización de ese calendario, y vean esa estrella que está al medio, que bueno, sabemos que es una estrella titánica. Y aparece aquí también el trigo, aparece el sol. Bueno, si nos ponemos a estudiar cada elemento, sacaríamos muchas cosas. Ahora, aunque parezca que todo es bañado por un ambiente festivo, lo cierto es que el Samaín guarda un lado de lo más oscuro. Se creía que durante esa noche las almas de los difuntos volvían al mundo de los vivos. O sea, ¿qué es lo que se cree? Y también allá en México se usa mucho, justamente en la misma fecha, que es algo muy similar, ¿verdad? Se utilizan las calaveras y todo, y se cree que la familia que murió vuelve a tu casa y le preparan comida, ¿verdad? Le dejan la comida ahí a los muertos, porque supuestamente pasan de un mundo a otro. De hecho, nos mostraron mucho eso en la película infantil Coco. ¿Sí? Ahí en esa película se explica más o menos la cultura que se tiene ahí en México. Dice, los mortales utilizaban máscaras y disfraces con el fin de ahuyentar a los espíritus malignos. Disculpe, una pregunta, ¿a todos se les escucha bien o solo Cindy tiene problemas para escuchar? Se escucha bien. Perfecto. Tiene que Cindy solucionar su tema en el Zoom. Muy bien. Se creía que durante la noche las almas de los difuntos volvían al mundo de los vivos. Los mortales utilizaban máscaras y disfraces con el fin de ahuyentar a los espíritus malignos. O sea que también venían espíritus malignos o demonios. También dejaban alimentos en las puertas de las casas para contentar a los muertos. De ahí que ahora los niños jueguen a truco o trato en Halloween. Igualmente era habitual dejar el fuego encendido y la mesa sin recoger después de la cena, por si los fantasmas entraban en los hogares. Los investigadores aseguran que Halloween es una variación del Samaín de la cultura celta. Se celebraba principalmente en Irlanda, pero también en otros territorios. Uno de ellos es Galicia, y de hecho en Galicia todavía se celebra Samaín. ¿Sí? No le llaman Halloween, sino ellos todavía le llaman Samaín. Muy bien, el ritual de adornar las casas con calabazas, con caras terroríficas, no es algo que haya traído Halloween. Ya existía en el Samaín. Pero por aquel entonces se cultivaba esta hortaliza. Huertas gallegas, y en el lugar se utilizaban nabos. ¿Sí? En lugar de utilizar calabazas, se utilizaban nabos, como los que ustedes pueden ver acá. Estos se vaciaban y en el interior se colocaba un carbón ardiente, que pretendía guiar las almas de los familiares, pero también protegerse de los espíritus malignos. Con el paso del tiempo, aparecieron las calabazas debido a la influencia irlandesa. Los vecinos les daban forma de calavera y se les colocaba una vela en su interior para alejar a los muertos del hogar. Por ello, en Halloween es típico decorar las casas con este alimento. Bueno, ya ven que todo tiene un trasfondo bastante espiritista, donde se creía que venían los muertos, volvían a la vida, o sea, era como una noche en que se abrían portales del mundo de los muertos al mundo de los vivos, para que viniesen los familiares
los familiares muertos, ¿sí? De los que estaban allí. Los que estaban vivos se disfrazaban, se ponían máscaras, se disfrazaban como si ellos también estuvieran muertos, para espantar a los espíritus malignos. Además, se preparaba comida para los muertos, ofrendas, ¿sí? Para los muertos. Y bueno, todo tiene un trasfondo bastante espiritista. Ahora, al final vamos a ver algo muy interesante de lo que nos dice la Biblia acerca de los muertos. Y vamos a ver a quién en verdad se le estaban dejando esas ofrendas. Y vamos a ver cuál es el trasfondo de todo esto, y cada uno va a tomar su decisión si es que disfrazar a sus hijos o no, y mandarlos a pedir dulces o no. O sea, es una decisión netamente personal. Pero es mi deber poder mostrarles qué es lo que nos muestra tanto la historia, los archivos que tenemos, que estamos leyendo, y además también la Biblia acerca de todo esto. Muy bien. Los druidas, son una tribu celta. ¿Sí? Ellos tenían una religión que creo que eran como un poco, son uno de los pocos que hasta el momento todavía siguen como religión, como tal, digamos. ¿Sí? Es bastante espiritismo y todo eso, como todo lo pagano antiguamente. Y no se sabe mucho porque no escribían ellos acerca de sus creencias, sino que se pasaban las tradiciones de boca a boca, de generación en generación. Pero se sabe que las festividades del Samaín se celebraban muy posiblemente entre el 5 de noviembre y el 7 de noviembre, a la mitad del equinoccio de otoño y el solsticio de invierno, con una especie de festividades que duraban una semana y finalizaban con la fiesta de los espíritus. Es muy interesante que las festividades, ¿cuánto duraban? Una semana, 7 días, ¿verdad? Y finalizaban, al final de esos 7 días, con una fiesta de los espíritus, y así se iniciaba el año nuevo. La fiesta de las cabañas del pueblo judío, de los hebreos, también duraba una semana. Y al final también había una fiesta. Era toda una fiesta, pero al final había una fiesta que se celebraba la gloria de Dios. Muy interesante, ¿no? Bueno, esta fiesta de los espíritus era una de sus fiestas principales, pues celebraban lo que para los cristianos sería el cielo y la tierra, conceptos que llegaron solo con el cristianismo. Para ellos, el lugar de los espíritus era un lugar de felicidad perfecta, en la que no había hambre ni dolor. Los celtas celebraban esta fiesta con ritos en los cuales los sacerdotes druidas, sirviendo como mediums, se comunicaban con sus antepasados en espera de ser guiados en esta vida hacia la inmortal. Se dice que los espíritus de los ancestros llegaban en esa fecha a visitar sus antiguos hogares. Bueno, todo esto, la verdad, hay mucho para poder decir, pero principalmente me llama la atención que nos dice que para ellos su creencia era que el lugar de los espíritus era un lugar donde no había dolor, no había hambre, no había necesidades, era completa felicidad. Era como que fuera del cielo, ¿verdad? Que nos dice Apocalipsis que ya no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron, ¿verdad? Pero eso será cuando Cristo venga por segunda vez y nos lleve con él, no antes. Y es muy interesante cómo relacionan ellos de esta misma manera. Bueno. Además, habían sacerdotes que eran mediums, o sea, eran como mediadores entre los antepasados y la gente. Mediadores, un sacerdote mediador. ¿Conocen algún sacerdote mediador que esté mediando por nosotros hoy en día? El sumo sacerdote, Jesús, ¿verdad? Bueno, sobre el truco trato, vamos a ver un poco. Los druidas, que en sí eran los sacerdotes, o sea, ellos mismos, los druidas, eran los sacerdotes, o chamanes de los pueblos celtas.
Eran muy respetados, esa tribu, la tribu de los druidas, porque eran justamente como la tribu de los sacerdotes, como la tribu de Leví, ¿verdad? También habían sacerdotes en el pueblo de Israel, ¿sí? Porque representaban a Cristo. Estaban estos sacerdotes que también eran mediadores entre Dios y el pueblo. Pero ellos eran sacerdotes o chamanes, los druidas, y preparaban pócimas, predecían el futuro de la cosecha del año que entraba gracias a su contacto exclusivo con los dioses. O sea, profetizaban de alguna manera, y tenían contacto con los dioses. Dioses. Para lograr que les hicieran caso y poder honrarlos, estos druidas iban de casa en casa solicitando comida para las divinidades. De allí es que nace el truco de trato. Ellos iban pidiendo esas ofrendas para los dioses casa por casa. O sea, eso es lo que representa. ¿Quiénes son los que van a pedir comida o dulces, en este caso, casa por casa? Los que son sacerdotes, ¿verdad? Sacerdotes que eran mediums. ¿Qué es un medium? Es un intermedio, o sea, por medio de esa persona se comunica el mundo de los muertos con los vivos. O sea, si nosotros estamos participando de eso, también vendríamos siendo, aunque no lo sepamos, aunque no lo hagamos conscientemente. Es como que yo diga, no, mira, mis amigos fueron a jugar a la Ouija y yo estaba ahí nomás mirando y me reía de lo que hacían. O sea, no, pero yo no lo hice. O no lo hice, yo no creo en esas cosas. Yo jugué, pero yo no creo en el diablo, ni en los demonios, ni en esas cosas. Así que no me va a pasar nada. ¿Es así? No, ¿verdad? Porque si estoy metido en lo oscuro, ¿qué va a pasar conmigo? Aunque yo no sepa y no tenga la intención, voy a ser arrastrado hacia oscuridad. Y va a haber oscuridad en mi vida. Porque no estoy en la luz. Ahora, si esta luz nos brilla delante de nosotros, y aún así elegimos seguir haciendo esas cosas que sabemos cuál es el trasfondo, sabemos cuál va a ser la consecuencia de nuestra vida. Ahora, cada uno toma su decisión, ¿no? Es muy interesante que al ir a pedir comida casa por casa, estamos haciendo un rol, como un simbolismo de estos sacerdotes que se comunicaban con dioses, que en realidad son demonios, y estaban en todo este enredo espiritista. Y además disfrazarse de todo eso también tiene un simbolismo espiritista como para espantar a los malos espíritus, supuestamente. Pero en realidad lo estamos atrayendo a nosotros. En el Samaín no solo se creía en la existencia de espíritus, también de hadas y trasgos. Al abrir la puerta de los dos mundos, se pensaba que también podían entrar estos seres mágicos. Por ello, había que tener mucho cuidado a quién se le abría la puerta el 31 de octubre. Y ahora yo les pregunto, ¿a quién le vamos a abrir la puerta? ¿A quién le vamos a abrir la puerta? Porque hay portales. Si no, vean las conferencias de Víctor de puertas dimensionales. Hay portales. Las cosas oscuras están ahí. Hay demonios, hay ángeles. Estamos en una guerra espiritual. Eso es literal, eso existe. No lo vemos, pero existe. Ahora, ¿a quién vamos a dejar entrar en nuestra vida? Si participamos en una fiesta en donde está esta puerta de los dos mundos, que no es el mundo de los muertos, en realidad es el mundo de la oscuridad, se abre esa puerta. De hecho, en la Cábala y lo que tiene que ver con todo el espiritismo y el satanismo, por eso ellos siguen mucho los números, siguen mucho las fechas y tratan de cuadrar todo de una manera muy exacta, porque ellos saben que hay fechas específicas y lugares específicos en donde pasan cosas. Y por eso ellos buscan todo eso.
Por eso el Vaticano quiso poner su observatorio en el Monte Graham, si no me equivoco, se llama. Lo llamó Lucifer. Y los indígenas de ahí, de ese lugar, los apaches, ellos tenían unos templos en esos lugares porque allí se les aparecían sus deidades, sus dioses. Pero en realidad no eran dioses, eran demonios. Se abren esos portales, existen esas cosas. Ahora, ¿a quién vamos a abrir la puerta este 31 de octubre? ¿Qué cuenta la historia de ellos? La leyenda cuenta que si el visitante era un hada, la familia tendría suerte durante el año siguiente. Suerte. En cambio, si era un trasgo, pasaría una temporada de penurias e infortunios. Estas entidades buscan acercarse a las viviendas, y algunas con la intención de causar el mal y el caos. Ni siquiera elementos como las calabazas o las cruces son capaces de apartarlas de sus objetivos. Ni las calabazas, ni las cruces. Supongamos que lo mejor, suponemos, lo que dicen en este artículo, suponemos que lo mejor es no abrir la puerta si siente que llaman a ella, pero si lo hace, es mejor que sepa a lo que se atiene. Detrás de la misma puede estar un trasgo. ¿A qué representan los trasgos? A los demonios, ¿verdad? Quien se encuentre con uno se verá condenado a una temporada de días nefastos y desgracias. También es cierto que puedes dar con un hada. En ese caso serás bendecido con buena suerte durante un año. Bueno, Satanás también puede bendecir. Vamos a ver la influencia romana y cómo es que Samaín llegó a hacer Halloween. ¿De dónde? ¿Cómo fue que se transformó en eso? Bueno, después de que los romanos conquistaran gran parte de los territorios celtas, estos influyeron en el mundo céltico con sus festivales a la diosa romana de la cosecha, Pomona. Más tarde, los cristianos católicos calificaron las celebraciones celtas como una práctica herética, y con este pretexto destruyeron gran cantidad de la cultura, monumentos y tradiciones celtas para afianzar su dominio político y social del viejo continente. O sea, no era porque fuera una ofensa para Dios ni nada de eso, sino que ellos querían afianzar su dominio político. ¿Qué es lo que hicieron en lugar de eso? En lugar de cómo sustituyeron esas fiestas para los celtas. Vamos a ver. Fue la época de sometimiento de los pueblos libres paganos, que eran convertidos al cristianismo, catolicismo en realidad, demonizando sus creencias y adoptando sus festivales. O sea, demonizaban sus creencias, pero los mismos festivales que ellos tenían, les cambiaban el nombre, pero lo seguían celebrando igual. O sea, ellos querían dominar la cultura. Querían imponer su propia cultura frente a la de los celtas. Así, el de Samaín se convirtió en el Día de Todos los Santos, de donde deriva el nombre inglés de Halloween. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, desde el siglo IV la iglesia de Siria consagraba un día a festejar a todos los mártires. 3 siglos más tarde, el Papa Bonifacio IV transformó un templo greco-romano dedicado a todos los dioses, un panteón, en un templo cristiano. O sea, transformó eso en un templo cristiano, dedicado al Día de Todos los Santos, a todos aquellos que los habían precedido en la fe. La fiesta en honor de Todos los Santos inicialmente se celebraba el 13 de mayo, pero fue el Papa Gregorio III quien la cambió de fecha al 1 de noviembre, que era el día de la dedicación de la capilla de Todos los Santos en la Basílica de San Pedro en Roma. Más tarde, en el año 840, el Papa Gregorio IV ordenó que la fiesta de Todos los Santos se celebrara universalmente como fiesta mayor. Esta también tuvo su celebración vespertina, en la vigilia, entre comillas, para preparar la fiesta, que se hacía en la noche del 31 de octubre. La misma fiesta, ¿no? Cambió el nombre, cambió los
los personajes, pero al final está dedicado al mismo ser, a Satanás. Esta vigilia vespertina del día anterior a la fiesta de todos los santos, dentro de la cultura inglesa se denominaba All Hallows Eve, vigilia de todos los santos. Término que con el tiempo devino en Halloween. De allí salió Halloween, de All Hallows Eve. Bueno, y acá tenemos este panteón, ¿sí? Que es el panteón de Agripa, que fue el cual el Papa Bonifacio IV fue el que convirtió en un templo cristiano. Vemos adentro cómo están todavía esos mismos dioses que habían, simplemente les cambió el nombre. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, usted búsquelo. El panteón de Agripa va a buscar y va a averiguar. El panteón está dedicado a los 7 dioses celestes de la mitología romana: el Sol, la Luna, Marte, Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno. El óculo es la puerta celeste que comunica este mundo con el de los dioses. Muy similar a lo que hacían los sacerdotes, ¿verdad?, de los druidas. Ese óculo que está arriba, ese círculo, comunica el mundo de los vivos con el de los dioses. Ahí se comunican ellos, justamente. Bueno, el edificio se salvó de la destrucción a principios de la Edad Media porque el emperador bizantino Focas lo donó al Papa Bonifacio IV en el año 608. Lo transformó en iglesia cristiana. Santa María de los Mártires. Así lo puso. Santa María de los Mártires. Metiendo a María por todos lados, ¿no? Es el primer caso de un templo pagano convertido al culto cristiano. Por esa razón, fue el único edificio de la antigua Roma que permaneció intacto y en uso ininterrumpido. O sea, era un templo pagano dedicado a Satanás y se convirtió en cristiano, en realidad en católico, no cristiano, porque no es cristiano. Aunque el panteón es un monumento cuyos gastos de conservación corren a cargo del Ministerio de Bienes Culturales de Italia, sigue siendo una iglesia en la que se celebran misas. Se celebran misas, principalmente de la forma tridentina del rito romano, y sobre todo bodas. Wow. Existe una tradición en la que en el día de Pentecostés, ¿se acuerdan del día de Pentecostés? 50 días después de las primicias, 50 que significaba jubileo, representando la segunda venida de Cristo, el derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? La gloria de Dios, segunda venida de Cristo, simbolizando eso. ¿Qué pasa aquí? En el templo que se dedicó a todos los santos, que se celebra el 31 de octubre y el 1 de noviembre. ¿Cuál tradición hay en este templo? Bueno, en el día de Pentecostés a mediodía se lanzan miles de pétalos de rosas rojas desde la linterna de la cúpula del panteón, mientras un coro canta el himno Veni Creator Spiritus. Veni Creator Spiritus. En espíritu creador. Este gesto recuerda la venida del Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego sobre los apóstoles. Y a dicho ritual asisten cientos de personas cada año. Wow. Cómo todo lo pervierte Satanás. Todo lo lleva al lado oscuro. Los santos, debemos honrarlos, debemos mostrarnos delante de ellos, pedirles cosas, hacernos imágenes. ¿Qué nos dice la ley de Dios al respecto? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, porque yo soy un Dios celoso. Dios quiere que lo adoremos a Él. Él es nuestro creador. Y el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. No hay nada. Ahora, todo esto disfrazado de cristianismo, entre comillas, en realidad catolicismo, y de algo tan lindo, pero sacado de un ritual satánico. Y después disfrazado y llevado hacia algo supuestamente de los mártires y los santos. Los mártires, los mismos que mató el mismo Vaticano, si el Vaticano fue el que provocó que fueran mártires.
Y ni siquiera se tomaron el tiempo de derribar esos dioses antiguos y hacer nuevos. Simplemente los mismos les cambiaron el nombre. O sea, siguen adorando los mismos dioses romanos, pero con un nombre diferente. La verdad es muy triste porque hay mucha gente que cae en esos engaños. Y para el mundo secular también tiene una parte, ¿no? Halloween. La misma fiesta, tanto para el mundo supuestamente cristiano como para el mundo secular. Pero participando de igual manera en algo, en una adoración al mismo Dios falso. Satanás siempre ha querido que lo adoren. Primera de Tesalonicenses 4:13. ¿Qué nos dice acerca de los que mueren de la segunda venida de Cristo? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Primero que quiénes? Que los que no murieron con Cristo. Resucitarán luego de 1000 años. Apocalipsis 20, lea Apocalipsis 20. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Ambos juntamente, tanto los muertos en Cristo resucitarán, y los que hayan quedado vivos serán trasladados juntos cuando Cristo venga por segunda vez. Por eso dice, no precederemos a los que durmieron, a los que murieron. No nos quedaremos acá más tiempo que los que durmieron. O sea, eso ya derrumba todo lo que nos enseña el mundo secular y la televisión y las películas, que siempre dicen, no, mi papá está en el cielo, mi mamá está en el cielo, me está mirando, uy, vuela alto. No, no hay un fundamento bíblico para ello. Todo lo contrario. Cuando Cristo venga por segunda vez, tanto vivos como muertos serán elevados. Obviamente los muertos van a ser resucitados, serán elevados para encontrarse con el Señor en el aire. En el aire, dice. Ojo. Ojo ahí. Eclesiastés 9, del 4 al 10. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. ¿Quiénes son los que tienen esperanza? Los vivos. ¿Por qué? Porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. O sea que puede venir a visitarme mi abuelito y mi abuelita que falleció, bueno, mi abuelito, puede venir a visitarme aquí, sentarse aquí al lado mío y decirme, oye, mira, va a pasar esto y esto. ¿Puede pasar eso? No, ¿por qué? Pierden memoria, o sea, no tienen nada. Todos puestos en el olvido. Y dice también, su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. O sea, no van a participar nunca más en nada aquí. ¿Por qué? Porque duermen, están descansando. Anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. ¿Cuáles las vestiduras blancas? Las vestiduras de Cristo. La justicia, ¿verdad? La justicia de Cristo. Eso que nosotros no podemos alcanzar por nosotros mismos, se lo pedimos y Él nos lo entrega. Cuando nos arrepentimos, se blanquean nuestros vestidos. ¿Y el ungüento sobre nuestra cabeza? El ungüento, el aceite, representación del Espíritu Santo.
que no nos falte la justicia, que no nos falte el perdón y andar rectamente, tampoco el Espíritu Santo. Interesante, ¿no? El consejo de Salomón. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, o sea, cuando dice Seol, se refiere a la tumba. ¿A dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Mueres y mueres. El polvo vienes y polvo serás, ¿verdad? Juan 11, 23 al 26. ¿Recuerdan cuando Lázaro murió? El amigo de Jesús, ¿verdad? Que fue él y lo resucitó. Y Jesús le dijo a Marta, en aquel momento, cuando la vio llorando, tu hermano resucitará, le dijo. Y Marta, ¿qué le respondió? Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero o en el día final. Ellos ya la tenían re clara. Sabían que la resurrección, ¿cuándo va a ser? En el día final. Entonces, ¿qué sentido tiene pensar de que se murió mi abuelo, está en el cielo, ¿verdad? Ahora, supuestamente, según esa creencia, y después, cuando Cristo viene por segunda vez, lo va a resucitar. ¿Para qué lo va a resucitar si supuestamente ya está en el cielo? No tiene sentido, no tiene lógica, se contradice, pero abruptamente, porque no tiene un fundamento bíblico. Es una invención humana. Los muertos descansan. Los vivos saben todo lo que está pasando. Y ese abuelito que tuviste, la tía, el tío que se murió, que lo viste, no, pero se me apareció. Bueno, era un demonio disfrazado de tu familia. Porque Satanás quiere apartarte de la verdad bíblica. Quiere que tú creas en esas fantasías y fábulas. Para que todos aquellos que no quieren creer a la verdad, crean a la mentira, ese poder engañoso. Para que se definan. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Tú crees esto? Mueres en Cristo, no morirás eternamente, porque en algún momento Él te va a resucitar. Cuando Cristo venga por segunda vez, en el 2031. Apocalipsis 26. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. La resurrección de los muertos en Cristo, el traslado de los que quedan vivos juntamente, esa es la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, o sea que no van a morir la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? La de la segunda resurrección, de los que no eligieron a Dios. Aquellos que escogieron el otro camino van a ser resucitados para que puedan ver luego de los 1000 años a Cristo venir con gloria y majestad. Luego van a ser exterminados, porque ya no hay parte para ellos, tuvieron oportunidad. Isaías 26, 19. Pero tus muertos vivirán, sus cadáveres volverán a la vida. Los que ahora habitan en el polvo se despertarán y cantarán de alegría, porque tú eres como rocío de luces. La tierra dará a luz sus muertos. Daniel 12:2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Palabras de Jesús. Bueno, amigos, aún queda una cosa por hacer. Queda que cada uno de ustedes tome la decisión que el Espíritu Santo les muestre que deben tomar, si es que quieren tomar la decisión. No hay una decisión correcta que yo les pueda decir que deben tomar, sino lo que ustedes sienten que deben hacer. Si piensan, y el Espíritu Santo les mostró en esta hora, que estuvieron equivocados durante mucho tiempo, bueno,
son los pecados que nosotros cometemos ignorándolos. El Señor los comprende y le podemos pedir perdón por ellos. Y le decimos, no sabía, no tenía idea, perdóname. Bueno, sí, está bien, no tenías idea, no, te perdono. Pero ahora ya sabemos. Y decidí hacer esto y no seguir con el tema que veníamos estudiando de la reforma por salud. Igual en cierta manera esto está muy ligado a la reforma por salud. ¿Se acuerdan de los sentidos, de los 5 sentidos, las puertas al alma? Bueno, una de las puertas al alma tiene que ver justamente con la vista, con todo lo que nosotros hacemos en estas festividades, o hacíamos. Ahora, si lo seguiremos haciendo o no, es una decisión personal de cada uno, pero ya está expresada la verdad. Así que no queda nada más que agregar, simplemente que cada uno tome su decisión. Si tú de verdad no sabías nada al respecto, no te sientas culpable ahora, o sea, me refiero a que no te sientas mal por haber hecho algo que tú no sabías que era así. Si no, acércate a Dios, busca a Dios, arrodíllate en donde estás, pídele perdón y pídele sabiduría para poder criar a tus hijos. Yo sé que es difícil hoy en día vivir en este mundo en donde toda la sociedad nos lleva arrastrando en una dirección. Y si nosotros no vamos en la dirección en la que van ellos, somos tildados de fanáticos, de extremistas y de lo que sea. Pero bueno, nosotros no somos de este mundo y queremos hacer las cosas bien para Dios, porque queremos estar con Él. Supongo que todos quieren estar con Él aquí, ¿no? Y si es así, ya sabes lo que tienes que hacer. Así que te invito a que me acompañes en esta oración y podamos contarle a Dios todas estas cosas. Padre santo y bendito que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre, Señor. Padre, estamos delante de tu presencia, pidiéndote perdón si es que en algún momento te hemos fallado, Señor, en ignorancia. También si lo hemos hecho aún sabiendo, Señor, y haciéndonos oídos sordos a tu voz. Te rogamos, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros y te agradecemos porque nos envías la luz que necesitamos para poder vivir de una manera correcta, para poder estar de pie delante de ti. Padre, quédate con nosotros durante el resto de este día y danos la sabiduría para poder enfrentar estos tiempos que estamos viviendo y para poder enfrentar cada una de las situaciones que nos vienen en el día a día. Dale sabiduría a los padres, Señor, a las madres, para que puedan hacer lo correcto, Señor, con sus hijos y no permitan que los portales se abran hacia ellos. Todo esto te lo agradecemos, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén.